Ah, cualquier tipo de nomenclatura que vayamos a utilizar, obviamente exceptuando la sistemática, es fundamental que primero asignemos adecuadamente los números de oxidación, ¿cierto? Los números de oxidación debemos asignarlos primero. Entonces, ya lo habíamos hecho en la clase anterior, sin embargo, retomamos nuevamente por si algún estudiante no estuvo, para que por favor lo hagamos correctamente. En el caso de los hidróxidos, les decía que es mucho más sencillo que con los óxidos, porque el número de oxidación del elemento que acompaña al grupo hidroxilo, es decir, al OH, es la cantidad de grupos OH que tengamos. Entonces, en este caso, por ejemplo, hay un solo grupo OH, por lo tanto, para la plata, el número de oxidación es +1. Hay dos grupos en el magnesio, dos grupos OH, por lo tanto, el número de oxidación del magnesio es +2. Hay un grupo hidroxilo con el cobre, entonces sería +1. Hay dos grupos con este cobre, entonces este sería cobre +2. Hay tres grupos con este níquel, lo cual indica que sería níquel +3. Y hay un grupo con el estaño, entonces sería, perdón, cuatro grupos, entonces sería estaño +4. Entonces les decía que colocar números de oxidación en el caso de los hidróxidos, pues es muy sencillo porque solamente va a corresponder a la cantidad, perdón, de grupos hidroxilo. Vamos a dar el nombre entonces según la nomenclatura stock. Recuerden que en la nomenclatura stock es colocar la función, la palabra de, el nombre del elemento y su número de oxidación en romanos al final entre paréntesis. Entonces, hidróxido de plata, ¿cierto? A veces cuando el elemento tiene un solo número de oxidación no se acostumbra a colocarlo, pero pues para evitar confusiones es mejor que lo hagamos. Entonces, en este caso sería hidróxido de plata 1, ¿cierto? En el caso del magnesio, vemos que el número de oxidación es 2, entonces hidróxido de magnesio 2. ¿Sí? Se coloca simplemente al final entre paréntesis. Aquí lo mismo, vemos que el cobre es 1, entonces hidróxido de cobre 1. Aquí el cobre es 2, entonces hidróxido de cobre 2. Aquí el níquel es 3, entonces hidróxido de níquel 3. Y por último, el estaño es 4, entonces hidróxido de estaño 4. ¿Sí? Entonces, ese es el sistema stock. Recuerden que aplica de igual manera para todos los compuestos que trabajan con esta nomenclatura. Entonces, es el nombre de la función, la palabra de, el elemento que la acompaña y finalmente el número de oxidación entre paréntesis y en romanos. ¿Sí? Entre paréntesis y en romanos. Eso es básicamente lo que tenía en esta nomenclatura. ¿Alguna pregunta con respecto a la nomenclatura de stock o al sistema stock? Ok, entonces si no hay preguntas, vamos a pasar a recordar la nomenclatura sistemática. Igual, eh, todas las nomenclaturas finalmente son lo mismo. Lo que cambia es la función con la cual estamos trabajando. Entonces, para el caso de la función de la nomenclatura sistemática, debemos revisar cuántos grupos hidroxilo tenemos y básicamente el prefijo solo lo va a llevar el grupo hidroxilo. ¿Por qué? Porque del elemento metálico solamente vamos a tener un átomo. Fíjense que de estos, en los metales, solo hay un átomo del metal. Como solo tenemos uno, siempre va a ser D y el nombre del metal, ¿sí? D y el nombre del metal. Entonces, en ese caso, solo aplicaría el prefijo para el hidróxido. Si es un solo grupo, mono, si son dos di, si son tres tri, si son cuatro tetra, si son cinco penta y así sucesivamente, según la cantidad de grupos hidroxilo que tengamos.
Entonces miramos acá, este tiene un solo hidroxilo, un solo grupo hidroxilo, entonces se llama monohidróxido de plata, ¿sí? Mono es el prefijo para uno solo, monohidróxido de plata. En este caso tenemos dos grupos hidroxilo, entonces decimos dihidróxido de magnesio, dihidróxido de magnesio. Aquí para el cobre también es solo uno, entonces monohidróxido de cobre, ¿sí? Monohidróxido de cobre. Para este cobre son dos, entonces dihidróxido de cobre, tenemos dos hidroxilos, entonces dihidróxido de cobre. Aquí en el níquel tenemos tres grupos hidroxilo, entonces sería trihidróxido de níquel. Y en el estaño tenemos cuatro grupos hidroxilo, entonces sería tetrahidróxido de estaño. Entonces nombramos, ponemos el prefijo solo al hidróxido, no al elemento que lo acompaña, porque como les digo, siempre va a ser solo átomo. Y según la cantidad de grupos hidroxilo, entonces los nombramos. ¿Alguna pregunta en la nomenclatura sistemática? Es relativamente más sencillo nombrar hidróxidos que nombrar óxidos, porque en los óxidos sí tenemos generalmente cambio de cantidad de átomos en el elemento metálico o no metálico que acompaña al oxígeno. En el caso de los hidróxidos, no, todos los metales solo tienen un átomo y el grupo hidroxilo es el que va a variar en la cantidad de los que se necesitan. Ok, si no hay preguntas sobre la nomenclatura de hidróxidos, vamos a tomar el apunte correspondiente, vamos a tomar el apunte de estos ejemplos con las tres nomenclaturas y entonces ya continuamos con otra función química que serían los ácidos. Ok, vamos a hablar ahora de la siguiente función química. Ya vimos óxidos, hidróxidos. La siguiente función química son los ácidos. Los ácidos los habíamos mencionado en la ocasión, pues cuando hablamos de todas las funciones inorgánicas. Y algo muy importante con respecto a los ácidos es que los reconocemos porque todos empiezan por hidrógeno. Las sustancias ácidas inician por hidrógeno. De hecho, el grupo funcional de los ácidos es justamente el hidrógeno con un número de oxidación de +1. ¿Sí? Hidrógeno con número de oxidación +1. Esa es como la característica común que tienen todos los ácidos. Ahora los ácidos se pueden dividir en dos grupos. Existen dos tipos de ácidos a nivel inorgánico. Los ácidos hidrácidos, aquí tenemos un par de ejemplos de ellos, HCl, H2S. Fíjense que son compuestos binarios, binarios. Empiezan por hidrógeno. Ok, espérame un segundito, reviso porque no mire el chat, dice. A ver. Mm, sí, siempre se debe colocar el número de oxidación para poder nombrarlos, salvo que fuera la sistemática. En la sistemática no necesitamos los números de oxidación. En la sistemática solo necesitamos la cantidad de átomos. Pero para la tradicional y para la stock necesitamos el número de oxidación. Bueno, ok. Entonces, el ácido, les decía que en los ácidos hidrácidos tenemos compuestos binarios, solamente dos elementos, y el primero es el hidrógeno. Solo dos elementos y el primero es el hidrógeno, ¿sí? Entonces tenemos compuestos binarios y no presentan hidrógeno. Así son los ácidos hidráceos. Los ácidos oxácidos son compuestos ternarios, es decir, tienen tres elementos y uno de ellos es oxígeno. ¿Sí? Tiene oxígeno. Obviamente deben empezar por hidrógeno porque son ácidos, ¿sí? Siempre que empiecen por hidrógeno serán ácidos. Pero los hidrácidos son binarios sin oxígeno y los oxácidos son ternarios con oxígeno. Esa es la diferencia entre un tipo de ácido y el otro. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
Ok, si no hay pregunta, tomamos el apunte, por favor, de las clases de ácidos. Entonces, nuevamente retomamos, existen dos tipos de ácidos inorgánicos, que son los que tenemos aquí en nuestra diapositiva, los ácidos hidrácidos y los ácidos oxácidos, hidrácidos y oxácidos. Los hidrácidos, compuestos binarios, solamente tienen dos elementos, fíjense, dos elementos, y el primero es el hidrógeno. En el caso de los ácidos oxácidos son ternarios, es decir, tienen tres elementos y presentan oxígeno. Además del hidrógeno, presentan oxígeno. Entonces aquí vemos, por ejemplo, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Son ternarios. Hidrógeno, azufre y oxígeno, ternario. Mientras que los hidrácidos son binarios, hidrógeno y cloro, hidrógeno y azufre. Entonces son algunas de las características que tienen los ácidos y la que nos permite diferenciar, ¿sí? La que nos permite diferenciar. Bueno, chicos, entonces tomamos por favor el apunte de la clasificación de ácidos y ya continuamos. Ok, entonces continuamos. Vamos a hablar ahora de los ácidos oxácidos. Ácidos oxácidos. Entonces, nuevamente tenemos la descripción del ácido oxácido. El ácido oxácido es un compuesto de tipo ternario, lo acabamos de ver, tiene tres elementos. Uno de ellos es el hidrógeno, de igual manera tiene oxígeno al final. Recuerden que siempre inician por hidrógeno, todos los ácidos van a iniciar por hidrógeno. Y básicamente estos ácidos oxácidos, porque ellos vienen de la reacción entre un óxido ácido con el agua. Vienen de la reacción de un óxido ácido con el agua. Entonces, aquí vemos la fórmula general, óxido ácido más agua produce ácido oxácido, ¿sí? Óxido ácido más agua produce ácido oxácido. Aquí lo vemos. Entonces, vamos a mirar aquí, bueno, antes de los nombres, quiero que nos enfoquemos en la fórmula, en la ecuación química nomás. Ahorita miramos lo de los nombres abajo, porque hay que hacer un cambio. Miramos lo de la fórmula química. Entonces, aquí tenemos SO3, el óxido sulfúrico. Podemos colocar los números de oxidación, como para no olvidar cómo es que lo hacemos. Tenemos que el número de oxidación para el oxígeno es -2, entonces 3 por -2 me va a dar -6. El azufre, como está solito, pues debe tener toda la carga positiva, que en este caso es +6. ¿Para qué? Para que me dé en total 0. Recuerden que la suma de los números de oxidación me debe dar 0. Ustedes pueden constatar en la tabla que uno de los números de oxidación del azufre justamente es 6. Bueno, ese óxido ácido, perdón, lo vamos a hacer reaccionar con agua, ¿sí? Reacciona con agua. Entonces, lo primero es el hidrógeno. Fíjense, estos dos hidrógenos que estaban aquí, están acá. Hidrógeno 2. Luego viene el no metal, que es el azufre. Entonces, aquí lo ponemos, nuestro azufre. Y luego viene el oxígeno. Aquí hay 3 oxígenos y aquí hay otro oxígeno. En total, 4 oxígenos. Y hemos generado la fórmula para el ácido sulfúrico, ¿sí? Para el ácido sulfúrico. Ahora, ¿cómo manejamos los números de oxidación en el ácido? Fíjense que el oxígeno es -2. El oxígeno es -2. Y el hidrógeno siempre +1, siempre +1, ¿sí? De hecho, el hidrógeno no tiene más números de oxidación. Entonces es +1, oxígeno -2, hidrógeno +1. Ahora revisemos qué pasa con el azufre. Fíjense que 4 por -2, recuerden que el número de abajo me multiplica el de arriba. 4 por -2 me da -8. Tengo 8 cargas negativas. Aquí tengo 2 por 1, 2 cargas positivas. ¿Cuántas me faltan para igualar a las negativas? Si tengo 8 negativas, ok, y 2 positivas, me faltan, muy bien, Giselle, 6 cargas positivas.
Entonces, esas son las del azufre, bien, Luna. Son las del azufre. Y ahí tenemos los números de oxidación del ácido. Ahora, ¿qué es importante? ¿Cuál es la fórmula general para los ácidos oxácidos? Primero va el hidrógeno, luego va un elemento que es no metal, y luego va el oxígeno. ¿Sí? Le voy a borrar esto y lo voy a colocar mejor con el de texto. Entonces, la fórmula general para los ácidos es hidrógeno, no metal, oxígeno. Esa es la fórmula general de un óxido oxáceo. Hidrógeno, luego un elemento no metálico y luego el oxígeno. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esta parte? Entonces, vuelvo y repito, los ácidos oxácidos salen de la reacción entre un óxido ácido con agua. Ah, les decía aquí lo de los nombres. Lo que pasa es que los óxidos ácidos también se pueden llamar anhídridos, pero no nos vamos a meter con esa nomenclatura en este momento. Entonces, anhídrido no lo vamos a utilizar. Simplemente, como lo habíamos establecido desde el inicio, óxido. Óxido sulfúrico en este caso. ¿Por qué sulfúrico? El azufre tiene 3 números de oxidación, que son 2, 4 y 6. Allí está con número de oxidación 6, que es el mayor de los 3, y de acuerdo con la nomenclatura tradicional, la terminación es ico, ¿cierto? Óxido sulfúrico. Y pues asimismo nos produce el ácido sulfúrico. ¿Listo? Tomamos por favor el apunte de esta diapositiva. Para colocar lo primero y lo fundamental para poder nombrar con la nomenclatura tradicional es ubicar los números de oxidación. Los números de oxidación. Entonces, lo que hacemos es colocar el número de oxidación para el oxígeno, que siempre es -2. Número de oxidación para el oxígeno siempre es -2. Y el número de oxidación para el hidrógeno, que siempre es +1. ¿Sí? Y determinamos el número de oxidación del elemento no metálico, que es el que necesito para dar el nombre. ¿Sí? Es el que necesito para dar el nombre. Entonces, en este caso, fíjense ustedes en su tabla periódica que el cloro tiene 4 números de oxidación, ¿cierto? Son 1, 3, 5 y 7. Esos son los 4 números de oxidación del cloro. 1, 3, 5 y 7. Si aquí está con 1, es el menor de todos. Y cuando tenemos casos de 4 números de oxidación, recuerden que al menor de todos se le coloca el prefijo hipo y la terminación oso. ¿Sí? El prefijo hipo y la terminación oso. Entonces, por eso lo llamamos ácido hipocloroso. Ácido hipocloroso. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos presente, ácido hipocloroso. Ahora, miremos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos el oxígeno -2, siempre el hidrógeno +1. Eso no cambia, ¿sí? Oxígeno -2, hidrógeno +1. Ahora, fíjense que el oxígeno hay 2, entonces este 2 que está abajo me multiplica lo de arriba. 2 por -2 me va a dar -4. Tengo 4 cargas negativas, 4 cargas negativas y una carga positiva. Entonces al cloro, ¿cuál número de oxidación le va a corresponder? Excelente, Vanessa, Giselle, muy bien. +3. +3. ¿Ven? Es sencillo. Lo único que hago es ir completando de tal manera que pueda ubicar los números de oxidación como corresponde. 3 es el segundo número del cloro. Y de acuerdo con la norma que tenemos, entonces aquí termina en oso, ¿cierto? Y será el ácido cloroso. Ya no es óxido, sino ácido. ¿Sí? Los ácidos inician por hidrógeno, entonces ácido cloroso. Bueno, miremos el siguiente. Número de oxidación para el oxígeno, -2. Para el hidrógeno, +1. El 3 me multiplica este -2. Entonces 3 por -2, -6.
menos 6. Tengo 6 cargas negativas, una positiva. ¿Qué le ponemos al cloro? 5. Perfecto. Ya vamos sumando más. Estamos entendiendo en qué consiste. Listo. 5. Perfecto. 5 y una 6 y menos 6, 0. Es el tercer número de oxidación del cloro. Entonces la terminación es ico y es el ácido clórico. Ácido clórico. Acá, lo mismo. Menos 2 para el oxígeno, más 1 para el hidrógeno. Y fíjense que en este caso, 4 por menos 2, muy bien, menos 8. Y entonces aquí, como ya varios lo han colocado allá, es más 7. Perfecto. 7 y 1, 8 y menos 8, 0. Y como es el más alto de los números de oxidación del cloro, entonces sería ácido perclórico. Prefijo per, terminación ico. Ácido perclórico. Miremos qué pasa con los ácidos del azufre. Entonces, aquí es menos 2 y aquí es más 1. Menos 2 y más 1. En este caso, 4 por menos 2 me va a dar menos 8, pero fíjense que el hidrógeno también tiene un subíndice que es 2. Este 2 me multiplica el 1. Entonces aquí tengo 2 cargas positivas y 8 cargas negativas. ¿Qué le correspondería al azufre? 6. Muy bien, Vanessa. 6. ¿Por qué? Porque 6 y 2, Valentina, muy bien, nos va a dar 8 y menos 8 nos da 0. El 6 es el número más alto de oxidación en el azufre, que tiene 3 números de oxidación, 2, 4 y 6. Entonces aquí la terminación es ico y recuerden que la raíz del azufre es sulfur. Entonces por eso se llama ácido sulfúrico, ¿sí? Ácido sulfúrico. Miramos el siguiente caso, menos 2 más 1 y lo mismo. Entonces aquí me da 3 por 2 menos 6. 2 por 1, 2. Tengo 2 positivas y 6 negativas. ¿Cuántas me faltan? Ok, perfecto. 4. Los que contestaron 4. 4. Porque 4 y 2 de acá, 6. Menos 6, 0. 4 es el segundo número de oxidación del azufre y la terminación es oso, ácido sulfuroso, sulfuroso. Listo, para el ácido, para el nitrógeno, entonces lo mismo, aquí tenemos menos 2 más 1. ¿Cuánto le corresponderá al nitrógeno? Ok, perfecto, muy bien, 3. El 3 es el menor de los dos números de oxidación del nitrógeno, entonces lo nombramos como oso, nitroso. Para el siguiente, menos 2 más 1, ¿cuánto le corresponde al nitrógeno? Muy bien, Vanessa, vamos volando. 5. Ya lo tenemos clarísimo. 5. Entonces, es en mayor terminación ico, ácido nítrico. Miremos acá el del carbono. Menos 2 más 1. ¿Cuánto le corresponde al carbono? 4. Perfecto. 4. Más 4. Es el ácido carbónico porque tiene dos números de oxidación que son 2 y 4. Los siguientes 3 óxidos los ven ustedes con un asterisco. Esos son unos óxidos especiales que es importante que los tengan en cuenta porque no están formados por elementos no metálicos, sino con elementos metálicos. Son metales de transición que tienen unas características particulares y eso es lo que hace que, digamos, tengan como esa particularidad de poder formar ácidos, ¿sí? De poder formar ácidos. Entonces, por esa razón, hablamos de que son especiales y son formados por metales, pero son esos 3. Por eso los tenemos ahí para que los conozcan. Entonces, simplemente vamos a determinar los números de oxidación, pero quiero que pues entiendan que de estos no los vamos a formar todo el tiempo porque se salen un poquito de la regla común. Son ácidos especiales. Entonces, aquí es menos 2 más 1. ¿Cuánto le corresponderá al manganeso?
Ok, más 6. ¿Por qué? 4 por menos 2 menos 8. Aquí tengo 2 positivas. Me faltan 6 para completar las 8 positivas. Aquí es menos 2, fíjense. Aquí más 1. Y entonces aquí nos va a dar, ¿cuánto para el manganeso? Más 7, muy bien. 7 y 1, 8. Fíjense que este tiene un 2 abajo, pero este no. Es 7 y 1, 8 y menos 8. Y para el ácido crómico, menos 2, más 1. Y el cromo, más 6. Muy bien. Ya sabemos colocar números de oxidación para poder nombrar los ácidos. Y los nombramos únicamente con nomenclatura tradicional. Solo con nomenclatura tradicional. ¿Ok? Tomamos el apunte de esta diapositiva. ¿Hay alguna pregunta? Ok. Bueno, chicos, entonces ya por tiempo no alcanzamos a avanzar a los ácidos hidrácidos, pero el día martes en clase ya miramos ácidos hidrácidos y tales, que son las funciones que nos hacen falta. Bueno, entonces, si no hay preguntas, entonces excelente resto de día, feliz fin de semana, que descansen y nos vemos el día martes. Chao, chicos. Bueno, les va-